¿Has sentido alguna noche que alguien te observa? Que en la oscuridad alguien está acechando, esperando por ti. Bienvenidos a Terror de Medianoche, el lugar donde tus peores miedos se vuelven reales. Aquí escucharás lo que nadie quiere contarte. Y hoy comienza tu condena. Hola a todos, bienvenidos a Terror de Medianoche. Muchas gracias a todos los que son parte de este primer episodio. El día de hoy, en este episodio, vamos a adentrarnos un poco en la reacción de algunas personas al perder a alguien. Siendo más concreto, en la locura que puede desencadenar perder de manera abrupta a alguien. Así que, si estás listo, comencemos. Hace 100 años, en las afueras de Guanajuato, se alzaba una gran hacienda, un legado de riqueza y ambición. En esos tiempos la guerra cristera estaba sucediendo. La región era una combinación de emociones donde el amor y la muerte se entrelazaban como el hilo de una tela desgastada. Víctor, un minero de carácter fuerte pero muy noble, había amasado una fortuna y ahora estaba listo para comenzar una nueva vida con su prometida, Natalia. Había comprado una hacienda cerca del templo de Nuestra Señora de Marfil y también contrató a todo el personal, esperando así todo ocurriera perfecto, sin saber que la maldad acechaba en las sombras. Tres semanas después de mudarse, Natalia, deseosa de celebrar su compromiso, decidió acompañar al mercado a Rosita, quien era hija de la cocinera. Allí, en medio de colores vibrantes y de aromas embriagantes, compraron algo de carne, algunas verduras y las flores que Natalia había escogido para adornar ese gran día. La risa llenaba el aire, pero esa felicidad se tornó de pronto en horror. Ya de salida, en las puertas del mercado, unos pandilleros buscando dinero fácil se acercaron bruscamente a ellas. ¡Ya se chingaron, cabronas! ¡La bolsa, pinche güera! ¡Dame la pinche bolsa! Natalia, quien nunca se dejó de nadie, se negó a soltar su bolsa. Como pudo, golpeó a uno de ellos y le gritó a la joven: ¡Rosa! ¡Por ayuda! Paralizada por el miedo, Rosita corrió en búsqueda de auxilio. En medio del forcejeo y de los gritos, se escuchó un disparo. Del otro lado del pueblo, Víctor, junto a su capataz Ramón, supervisaban los trabajos en la hacienda. De repente Luis, el hijo menor de Ramón, llegó corriendo con lágrimas en los ojos. ¡Víctor! ¡Natalia ha sido herida! El corazón de Víctor se detuvo por un instante. Corrieron al hospital en búsqueda de Natalia y ahí les dieron la devastadora noticia. Natalia había muerto en el lugar. Víctor apenas podía creerlo. Su mundo se venía abajo. El día del funeral no paraba de llover y él no paraba de llorar. Estaba incontrolable. Cuando bajaban el féretro, volteó hacia el cielo y gritó: Voy a vengarme de esto. Te lo juro, mi amor. Voy a vengarme de esto. Te lo prometo. Poco a poco pasaron los días y los días se convirtieron en semanas. Víctor se sumió en una espiral de dolor y locura. Cerró poco a poco todas las ventanas de su habitación y un día no volvió a salir más. La hacienda se convirtió en una prisión. La oscuridad de su mente lo consumía. Rosita era la única que aún se atrevía a visitarlo, y era porque tenía que llevarle algo de comida. Pero su mirada se llenaba de miedo cada que se paraba ante la puerta de esa habitación gélida y fría.
Un año después de la muerte de Natalia, Rosita y Ramón se encontraron en la cocina recordando el trágico suceso. Fue mi culpa, don Ramón. No supe qué hacer. Tuve tanto miedo. De repente, la puerta se abrió. Del otro lado, Víctor apareció en el umbral, pulcro e impecable como el primer día que llegó a la hacienda. Aunque algo había cambiado, su mirada ya no le pertenecía. Estaba llena de locura. En su mano derecha un machete, en su brazo izquierdo un rifle. La atmósfera se volvió pesada al instante, llena de terror. Ramón intentó tranquilizarlo, pero Tranquilo, jefe. Baje eso. Baje eso. no tuvo suerte al convencerlo y fue asesinado junto con otras 7 personas esa noche. Los gritos desgarradores resonaron en la hacienda, perturbando la tranquilidad de todo alrededor. Nadie podía imaginar la brutalidad que se estaba desatando en el interior. Los vecinos aterrorizados llamaron a la policía. ¿Y qué más podían hacer? Pero no sabían que el horror apenas comenzaba. Cuando la policía llegó, quedaron paralizados ante la escena macabra que presenciaban. Los cuerpos de los 8 trabajadores yacían mutilados y profanados. Los había acomodado en la pileta del establo. El horror y el sabor a sangre llenaba el aire. Los oficiales no pudieron evitar derramar lágrimas al presenciar tal hecho de brutalidad y maldad. La noticia corrió como pólvora y toda la sociedad quedó en shock. Antes del amanecer, Víctor fue arrestado y la escena del crimen acordonada. Los vecinos se hicieron presentes y familiares de fallecidos también, intentando acceder al lugar para enfrentarlo, pero sin éxito. Víctor fue llevado a la cárcel de máxima seguridad, en donde permanecía en su celda la mayor parte del tiempo. Se decía que de la celda salían risas y voces. 6 meses después, un rumor se propagó en el vecindario. Víctor había sido asesinado en su celda. Aunque la causa oficial decía suicidio, la causa no oficial decía apuñalamiento. Un total de 67 incisiones por todo su cuerpo. Hoy, la hacienda permanece desierta. Aún nadie se atreve a comprarla. Es un recordatorio sombrío de la locura y el dolor. Algunos dicen que los ecos de esa noche aún resuenan en las cercanías. Los vecinos aterrorizados han llamado a la policía en múltiples ocasiones, pues los gritos que emanan de la mansión son tan escalofriantes que no dejan dormir por las noches. La leyenda de la tragedia de Marfil es un recordatorio para todos que el dolor y la venganza puede transformar a un hombre en un monstruo. Hola Iván, buenas noches a todos los que escuchan esto. Gracias por darme un espacio en este nuevo proyecto. Lo que les voy a contar es algo muy difícil para mí. De hecho, solo lo he contado en un par de ocasiones a mi esposo y a mi mamá, pero siento que al compartir mi historia de alguna manera me libero. En fin, todo esto pasó hace 24 años, unos días antes de que terminara la prepa. Ese día acompañé a mi abuela al Hospital General de la Salud, aquí en León, Guanajuato. Era solo un chequeo de rutina, pensé. La tarde se sentía pesada y el aire cargado de cierta inquietud. Mi abuela siempre había sido una mujer fuerte. Esa tarde se veía algo nerviosa. Ya en la consulta, al revisar la radiografía, la doctora frunció el ceño. Notó algo extraño. Le preguntó a mi abuela si algo estaba preocupándole últimamente, pero ella negó con la cabeza. Para prevenir cualquier anomalía, dijo,
Vamos a pasar a la zona del laboratorio para hacerle un estudio más, señora. Ahí mi corazón se encogió un poco, pero confié en que no pasaba nada y todo estaría bien. Entramos a una sala donde mi abuela debía colocarse una bata. La miré con ternura, preguntándole si necesitaba mi ayuda. «No, mi niña, dame un momento», me respondió. Aproveché la ocasión y fui rápidamente a las máquinas expendedoras por unas galletas y un refresco. Al regresar, vi que el cuarto estaba cerrado. Sentí algo extraño, como si se hubiera calentado en el aire algo denso. Me acerqué y comencé a golpear la puerta. «Abuela, abuela, ¿estás ahí? ¿Estás bien?» No hubo respuesta. La desesperación me ganó y seguí golpeando. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritaba con desesperación. En ese momento una enfermera que iba pasando se acercó con las llaves y abrió la puerta. Entré apresurada y entonces la vi, tendida en el suelo, paralizada, pálida de pies a cabeza y fría. Temblando de miedo me agaché a levantarla. «Abuela, ¿estás bien? Abuela». Ella me miró y llorando se aferró a mí. «Sáqueme de aquí, mi niña. Por favor, sácame de aquí», me decía con la voz quebrada. Intenté calmarla, susurrándole que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero ella me miró con pánico. «No, hija, ella ya vino por mí. Es la planchada y va a matarme». Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Nunca había creído en fantasmas, pero al ver que esa mujer fuerte y decidida convertida en un mar de lágrimas, comencé a cuestionarme todo. Después de tranquilizarla un poco, el doctor recomendó que se quedara esa noche en observación. Por supuesto, ella no quería. Se rehusaba con todas sus fuerzas. Habló de un supuesto compromiso y yo no tuve más remedio que seguirle el juego y decir que era cierto. Aún así la convencimos de que le hicieran un último chequeo. Mientras ella pasaba al laboratorio, salí y me acerqué a un puesto de tortas y jugos a buscar algo de comer. Habíamos pasado más de 6 horas allí y sabía que ella también tenía hambre. De regreso al laboratorio, vi a la enfermera que me había ayudado con la puerta y pronto se acercó a mí. «Disculpa, vi lo que pasó hace rato y debes saber que es normal que las personas mayores reaccionen así», me dijo con una voz tranquila. «Su abuela necesita descansar. Si quieres, aquí le podemos dar algo para que esté más tranquila, para que pase la noche. Será mejor para ella y será mejor para ti». Al principio dudé por un momento. Yo solo quería lo mejor para ella. «¿Pero no pasa nada?», le pregunté. «Por supuesto que no, joven», me dijo en tono burlón. «Es algo común en estos lugares». Bueno, pues está bien. Y así fue como acepté. La relación que tenía con mi abuela era única. Mientras que mi mamá siempre estaba trabajando, ella siempre estaba para mí. Cuando volví con ella, le ofrecí el jugo con el que había mezclado el sedante. Mientras bebía, le pregunté sobre la planchada y el por qué le tenía tanto miedo. Ella me miró muy seria y me dijo: «Mira, hija, mucho antes de que me jubilara, incluso antes de que tu mamá naciera, yo trabajé aquí, en esta clínica en la que estamos. Y de hecho, la planchada fue en realidad mi compañera hace muchos años. Su nombre era Patricia. Ella era del estado de Guerrero, una enfermera muy peculiar. Tenía un carácter muy severo. Era fría, calculadora y muy seria. Se había casado con un militar que conoció en la prepa. Desde entonces habían sido pareja, pero nunca tuvieron hijos. Una noche de guardia como cualquiera, comenzaron a sonar las sirenas como de costumbre. Detrás del sonido comenzaron a entrar varios cuerpos en camillas, producto de un enfrentamiento desatado por la violencia reciente en el estado. La sala enmudeció completamente. Uno de los heridos que había entrado era el esposo de Patricia, de la planchada. Nunca había visto a nadie reaccionar de esa manera.
En cuanto vio entrar a su pareja, corrió hacia él para intentar ayudarlo, pero varias compañeras se interpusieron y la detuvieron. Como pudieron, la llevaron a otra sala y ahí intentamos que entrara en razón, pero para entonces ya estaba completamente perdida. Parecía no escuchar. Cuando logró liberarse, corrió hacia el quirófano, solo para recibir la noticia que todos temían. Jorge, su pareja de toda la vida, había muerto. Las palabras de mi abuela flotaban en el aire, llenando la habitación de una tristeza palpable. Pero continuó. En ese momento, el mundo de Patricia se desmoronó. Cayó al suelo desmayada. Cuando despertó, tomó un bisturí y se abalanzó sobre una de nuestras compañeras, cortándole el brazo. Todo era un caos. Intentábamos detenerla, pero estaba fuera de control. Al ver esto, todos nos alarmamos y nos alejamos de ella. Alguien llamó a seguridad mientras yo le pedía que se tranquilizara. Segundo después hizo algo que nos dejó a todos sin aliento. Con su mano derecha tomó la fría navaja y la colocó sobre su cuello debajo de su oreja. Nos miró a todos y dijo: ustedes no merecen vivir. Me quitaron todo. Esto no se quedará así. Voy a vengarme de ustedes en un día. Y en un instante se quitó la vida frente a todos nosotros. Nunca voy a olvidar ese día. La tristeza en la voz de mi abuela me hizo sentir impotente. No sabía qué decir. Solo ascendí con la cabeza y le dije que sí. Pero para ese momento ya había tomado el sedante y yo ya había accedido a quedarnos. Más tarde, cuando vi que mi abuela ya se había dormido, pedí ayuda para llevarla a la habitación asignada. Estuve con ella un rato reflexionando sobre todo lo que había dicho. ¿Era posible que todo eso fuera cierto? ¿Realmente existía un espíritu que acechaba en ese hospital? A mí honestamente la idea me parecía exagerada, pero la angustia en la voz de mi abuela resonaba en mi mente. La noche se cernía sobre nosotros, oscura y pesada. Antes de dormir sentí la necesidad de ir al baño. Miré mi celular, eran las 9:52. Voy y vuelvo antes de las 10, pensé. Tomé mi mochila con ropa más ligera y me aventuré por el desierto y oscuro pasillo. Los baños estaban vacíos, así que no sentí la necesidad de entrar a un cubículo. Comencé a cambiarme frente al espejo, y justo cuando me colocaba la camisa, la puerta se abrió de golpe. Era el intendente del turno, aprovechando la soledad de la noche para limpiar los baños de mujeres. Con el palo de la escoba bloqueó la puerta, dejándola abierta. Mientras terminaba de guardar mis cosas, una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. Sentía que algo no estaba bien. Comenzó a aparecer un extraño olor, uno que durante todas las horas que estuve ahí nunca percibí. Salí del baño y caminé apresurada. Al llegar al pasillo vi que la puerta de la habitación de mi abuela se estaba abriendo. Y allí estaba. La enfermera que me había apoyado durante el día salía de ahí, vestida completamente de negro, sus ojos completamente oscuros y escurriendo sangre del cuello. La imagen congeló por un momento mi cuerpo. Intenté gritar, pero mi mandíbula no respondía. Entonces pude correr detrás de ella, pero no se detuvo y se desvaneció en la oscuridad. Al entrar en la habitación, el terror me golpeó con un puñetazo en el estómago. Mi abuela había perdido el pulso. Su piel era una sombra de lo que había sido, llena de moretones que parecían mordidas. Sus oídos sangraban y su mandíbula estaba apretada con una fuerza desmedida. El personal del hospital irrumpió y me sacó del lugar, pero ya era demasiado tarde. No, abuela, grité mientras me sacaban de la habitación. El llanto brotó de mis ojos sin poder detenerlo. No, abuela. Y yo solo podía pensar que fue mi culpa. ¿Qué pasó? Estaba bien cuando salí. ¿Quién entró al cuarto? Preguntaba con insistencia, pero nadie podía darme una respuesta.
Al preguntar por la enfermera, me dijeron que nadie la conocía, que no había ninguna con esas características. Intenté buscar respuestas, pedí ver los videos de seguridad, pero las cámaras no grabaron nada raro ese día. Hoy, después de tantos años, sigo sin saber si lo que vi fue un sueño o si aquella noche en el hospital realmente un espíritu me usó para arrancarle la vida a mi abuela. Desde ese día he sentido su presencia. En ocasiones por las noches escucho pasos suaves acercándose a mi cama, como si alguien se detuviera justo al lado, observándome. A veces percibo el olor a cloro y desinfectante, ese que impregna el hospital, pero sigo sin entender qué fue realmente lo que pasó ese día.